Hola, buenos días hermanos. Me gustaría compartirles este pasaje de la Biblia que está en Juan 19, capítulo 17 al 30. Tiene por título Crucifixión y muerte de Jesús. Dice: Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de Calavera, y en hebreo es Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: Soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: Lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: No la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: Para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Este pasaje ciertamente habla de la muerte, ¿no?, y de la crucifixión de Jesús. Es muy chocante el hecho de pensar de cómo murió, de que fue humillado, escupido, de que fue maltratado por las personas, por los mismos hombres. Y, y el hecho de cada domingo poder recordar eso, ¿no? Porque no estamos recordando a alguien que no resucitó. Estamos recordando a alguien que pasó por esto, pasó por el peor martirio que era en su tiempo, y así hoy día vive y está con nosotros, y eso es lo que nos pone más contentos como cristianos. Pensar en que sin Él no somos nada, no logramos nada. Todo gracias a Dios fue como Él dijo, resucitó, y gracias a Él tenemos la oportunidad de poder recordarlo hoy día. Se me viene a la cabeza: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo unigénito, que para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él pasó por la peor muerte que podía haber existido en su tiempo, y gracias a eso tenemos vida eterna. Entonces, ¿qué manera de agradecimiento podemos tener que recordando su nombre y conmemorándolo con los signos, ¿no? Con el pan y el vino? Así que podamos pensar en esto, y que podamos creer y pensar que ciertamente es bueno recordarlo, recordar por lo que pasó, y recordar por lo que fue y lo que es y lo que va a ser. Así que, bueno, es eso. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de amor, y ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con
nuestro corazón, te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor, y ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Todos aplaudiendo. Vamos a decir que eres digno. Todos juntos. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Tú eres digno de gloria. Tú eres digno de gloria. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí.
tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Su amor me alcanzó en la cruz, por mí murió. Mi pecado él llevó, con poder resucitó. Sigue siendo siempre fiel, mi refugio, mi sostén.
está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor, poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste, está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor.
¿Qué tal, hermanos? Hoy un domingo más que nos encontramos en relación con el Señor. Hemos hecho memoria al Señor tal como Él nos lo enseñara. Claro, es una forma de hacer un tanto distinta a la que estábamos nosotros acostumbrados, sentados allá en la iglesia, alrededor de la mesa, con los bancos dispuestos de una manera especial para así lo más compartidamente hacer memoria del Señor hasta que Él venga a buscarnos. Esta es una enseñanza que el Señor nos dejara, válida para todas las épocas, para una época como esta tan inusual de la cuarentena también, en donde nosotros debemos entonces sentirnos ahora que nos encontramos reunidos como iglesia. El Señor nos ha dado esta oportunidad de cada uno en su lugar y con estos medios que tenemos a nuestro alcance, poder así recordar al Señor y reunirnos y sentirnos reunidos, que es lo más importante. Sentirnos como iglesia, no como familia, sino como iglesia, como la familia de Dios, reunidos cada primer día de la semana, allí donde nos encontramos para hacer memoria del Señor dignamente. Este es un ejemplo claro que el Señor nos ha dado, una enseñanza muy práctica que Él impartiera a sus discípulos y que luego también quedará allí en las epístolas cuando Pablo nos enseña nuevamente, tomando el mandamiento del Señor, cómo debemos participar de la cena del Señor, cómo debemos hacer recordación del Señor y de su obra allí en la cruz del Calvario. Pero esta enseñanza, este ejemplo, no es solamente lo que el Señor nos ha dejado como ejemplo. Hoy quisiéramos ver dos ejemplos que tenemos del Señor en las Escrituras. Uno en los Evangelios y el otro en las cartas paulinas. Cuando nos referimos al ejemplo que el Señor nos dejara directamente en los Evangelios, debemos leer el pasaje clásico más característico que está en el Evangelio de Juan, capítulo 13. Dice así: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Miren, acá tenemos un pedido del Señor: hacer tal como el Señor lo hizo. Porque Él dice que nos ha dejado el ejemplo necesario. Qué importante que es el ejemplo. El Señor en todas las actitudes de su vida, Dios siempre muestra de ese ejemplo maravilloso, de su vida, del Hijo de Dios que vino a este mundo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y esto es hermoso tenerlo así. Por eso dice, como ejemplo os he dado, tal como yo he hecho, ustedes también háganlo. Y hoy encontramos una invitación a la palabra de Dios para encontrar el ejemplo que nos ha dado. Aquí tenemos un ejemplo de humildad y de servicio y de entrega a sus discípulos. Sí, sus discípulos, los que Él escogió, aquellos que después deberían llevar el mensaje del Evangelio en los inicios por todo el mundo. Y fíjense que el Señor le dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y bien decís que lo soy. Pues si yo siendo maestro y señor he lavado vuestros pies, ustedes hagan lo mismo. Entonces acá no hay escapatoria. El Señor. Miren, y cuando utiliza acá el término maestro, cuando se analiza en el original, en la lengua original, como está escrito en el hebreo, acá hay un mi, no es un maestro común el Señor. Vosotros me decís mi maestro, es decir, el maestro por excelencia. Aquí el Señor recaba que los discípulos reconozcan que Él no es un simple maestro, sino que lo llaman el maestro por excelencia y así deben de reconocerlo. Y si el maestro por excelencia les ha dado un ejemplo y lo ha hecho, entonces ellos, los discípulos, debían hacerlo también lo mismo. Y la relación entre los hermanos, entre ellos, entre los discípulos, es el ejemplo que el Señor nos ha dado a nosotros. La relación que debemos tener entre hermanos en Cristo, hermanos en la fe. Qué título maravilloso. A veces nos gusta colocarnos títulos, a veces nos sentimos cómodos dándonos cierto prestigio. Y aquí tenemos el prestigio más maravilloso. Somos hermanos en Cristo. El Señor nos ha lavado con su sangre preciosa. No hay categoría humana que pueda anular esta categoría maravillosa que Dios nos ha dado. Fuimos hechos hijos de Dios y en consecuencia hermanos en la fe. Qué maravilloso es esto. Y el maestro, nuestro maestro, mi maestro como lo llamaban los discípulos, es el maestro por excelencia. No debemos seguir a cualquier otro ser humano. No debemos seguir a cualquiera que
detente cierta facultad especial para querer ocupar el puesto, el lugar del Señor. El Señor está en los cielos, nos ha dejado su Espíritu para que nos acompañe en esta etapa terrenal como iglesia también. Pero debemos tener presente siempre que el Señor nos ha dejado un ejemplo digno. Y ese ejemplo digno del gran Maestro y Señor debe ser siempre puesto en práctica. ¿Y cuál es básicamente? Aprendamos a vivir entre nosotros con humildad. Aprendamos a tener entre nosotros un espíritu de servicio, humildemente, soportándonos mutuamente, sobrellevando nuestras cargas y entregándonos en la mano del Señor para así poder disfrutar este gran privilegio que tenemos, hijos de Dios, hermanos en Cristo. Este es un ejemplo que el Señor ha dejado directamente. Pero cuando vamos también a la epístola de Filipenses, ahí encontramos otro ejemplo que pasa tal vez un poco desviado de la condición de ejemplo. Tal vez hasta ahora no lo hemos tratado clasificándolo como un ejemplo que el Señor ha dejado para sus discípulos. Pero miren lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. El Señor viene a través de Pablo viene aquí guiado por el Espíritu, aconsejando la forma de trato, de convivencia entre los hermanos. Y dice en el versículo 5, alza pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje, qué maravilloso, qué hermoso, qué profundidad tiene. Y cuántas veces lo hemos utilizado, lo hemos escuchado, lo hemos hablado también en la cena del Señor. Alza pues en vosotros este mismo sentir. ¿Cuál es? Acá Pablo está diciendo, alza entre ustedes este sentimiento, esta manera de actuar también que hubo en Cristo Jesús. Y aquí tenemos ahora que el Señor, que en las Escrituras nos van a mostrar un ejemplo maravilloso de parte del Señor, superior a lavarnos los pies, superior a servirnos entre nosotros, superior a amarnos entre nosotros. Aquí el ejemplo que la Escritura nos está dando del Señor es un ejemplo maravilloso y supremo. ¿Cuál es? Veámoslo. Dice en el versículo 6, el cual, refiriéndose al Señor, siendo en forma de Dios. El cual siendo en forma de Dios. Ese cual es la expresión que está significando existiendo en tiempos eternos en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Por empezar, nos está hablando acá de un desprendimiento. No quiso aferrarse a lo que ya tenía el Señor. El Señor existiendo desde antes, desde siempre, en forma de Dios. Y cuando habla aquí de forma de Dios, está refiriendo a sus atributos personales, a sus atributos esenciales, a la característica del Señor como Hijo de Dios, como Dios mismo. Entonces, habiendo siempre existido, el cual siendo siempre en su existencia, en forma, con todas las características, con todos los atributos, con todas las condiciones de Hijo de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Qué significa no estimó el ser igual a Dios? No tuvo por usurpación, dicen otras versiones. No tuvo por usurpación aferrarse a lo que ya era Dios. No tuvo por usurpación. Y el término no estimó el ser igual a Dios o no tuvo por usurpación, nos está hablando del Señor, que Él no quiso aferrarse con violencia. Usurpación es un término que está hoy usado muchas veces. Una cosa es entrar en una casa cuando nos dan una llave. Entramos, no forzamos nada, no violamos nada, y entonces podemos entrar tranquilamente. Pero cuando nosotros forzamos una entrada y nos apoderamos de algo, estamos usurpando. Cuando hay violencia en la toma de algo que no es nuestro, cuando hay violencia en lo que no es nuestro para tomarlo,
allí estamos cometiendo un delito. Estamos aferrándonos a algo que no nos pertenece. Sin embargo, él era hijo de Dios y podría haberse aferrado con fuerza, con violencia, a esa condición, pero no lo hizo. En este momento viene a mi mente el pasaje del Señor cuando estaba allí en el huerto de Getsemaní. Pasa a mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor se podría haber aferrado a su condición de hijo de Dios y haber pasado de largo, invocando esa existencia eterna que Él tenía y tiene. Sin embargo, Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, le dijo al Padre. Y aquí, cuando Dios, en el seno del Trino Dios, se decide enviarlo a este mundo, Él se podría haber aferrado para quedarse en esa condición que le pertenecía por siempre, por inherencia, porque era Dios mismo. Pero el Señor Jesús no estimó, no quiso usurpar, no quiso tener violencia y aferrarse a algo, aunque tenía derecho. Y dice que entonces, que siendo en forma de Dios, en las condiciones de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y esta expresión cosa que aferrarse es no simplemente un objeto, está significando aquí el término como si fuera un premio, aferrarse a algo que ya era de él, aferrarse a algo que había obtenido de siempre. No tenía por qué dejarlo. Sin embargo, el Señor no ejerció violencia para quedarse a vivir, a disfrutar en lo que era suyo. El Señor no tuvo por usurpación quedarse. Él se entregó a la voluntad de Dios. Por eso dice luego aquí el versículo que sigue, el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sino que se despojó a sí mismo. Y aquí está, hermanos, el secreto, este gran ejemplo que la Escritura nos quiere enseñar acerca del Señor. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Así como tenía los atributos, las condiciones, las cualidades de Dios, la condición de Dios, ahora Él también, dejando aquellas esferas que Él ocupaba, se despojó de eso, de lo que Él tenía todo derecho a permanecer en lo que era suyo. ¿Para qué? Para venir a este mundo y tomar forma, condición de siervo. Así como a sus discípulos él personalmente les había enseñado a humillarse y a ser servidores entre ellos, ahora el gran maestro nos está enseñando a nosotros que él se despojó de sus glorias magníficas, como cantamos en aquel himno maravilloso, glorias magníficas él dejó para ampararme a mí, y vino a este mundo para, en esa forma y atributos humanos, sin pecado, hacer la obra que el Padre le había encomendado. Pero miren ustedes, ¿dónde está el ejemplo verdaderamente que marca el verdadero sentido para lo que queremos llegar? En la expresión, sino que se despojó. Sino que se despojó. Hay algunos estudiosos que a veces parecería que la quisieran hacer un poco más difícil la cosa, más inentendible, y cuando hablan de este pasaje, que se despojó, hablan de una acción de kenosis. Y nosotros miramos y decimos, ¿qué es esto, la kenosis? Nunca lo hemos escuchado en nuestro lenguaje cuando abrimos las Escrituras. Es que no sé si la palabra despojó. Y este término despojo significa acá se vació. La kenosis sería entonces aquello que es vaciarse. Y como estaba en otra versión, la de 1909, el Señor no solo se despojó, se vació, sino que se anonadó. La palabra anonadar equivale a vaciarse, a despojarse, a dejar algo, pero generalmente cuando hablamos de vaciar es que otro vacía algo. Cuando hablamos de despojar es que otro despoja a otro. Pero acá es el Señor mismo que se vació, se despojó, se anonadó, que es la palabra anonadar en términos humanos hasta llega a significar desconcertarse, como si estuviera desconcertado, humillarse, abatirse.
Pero todo esto en la actitud de cumplir la voluntad de Dios y en el hecho de hacerlo el propio Señor Jesús. Miren qué maravilloso. El Señor se anonada, el Señor se despoja, el Señor se vacía de toda su condición divina, de las glorias eternas que tenía ya, para venir a este mundo. Y en la gloria humana, es decir, en la condición de forma humana, hacerse siervo para morir hasta la muerte y muerte de cruz. ¿No encontramos un ejemplo digno en el Señor? No solo para recordarle los días domingos, sino también para cumplirlo nosotros como ejemplo de vida. Tenemos que aprender a vaciarnos, a despojarnos. Esto a veces se ve más fácil cuando alguien se convierte al Señor siendo grande. Cuando alguien que vivió en el pecado se da cuenta de su condición pecadora y entonces despoja su personalidad, todo lo que él era, y lo deja a los pies de Cristo. En aquellos que hemos nacido en el ambiente cristiano y que hemos aceptado al Señor, también se hace, pero de una manera parecería que más lenta, porque hemos nacido y hemos sido privilegiados, gracias a Dios, de haber escuchado la palabra de Dios desde niños. Pero unos u otros hemos tenido que aprender, o deberíamos haber aprendido, que entramos en relación con Dios despojándonos de todo. Este despojarse nos lleva a pensar también en las palabras del autor de los Hebreos. Despojándonos de todo peso, prosigamos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Despojándonos de todo peso, vaciándonos, anonadándonos a nuestra propia personalidad, tomemos el ejemplo del Señor. Si queremos servir al Señor, si queremos ser de bendición para nuestros hermanos, si queremos estar en la presencia de Dios, honrándole siempre y sirviéndole siempre, debemos humillarnos, debemos anonadarnos, debemos vaciarnos de nuestra naturaleza humana, pecaminosa, y tratar de imitar más que nunca al Señor. Por eso dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, vino a tomar forma de hombre, forma humana, para darnos el gran ejemplo. Pero para eso Él se despojó, Él tuvo que humillarse. El ejemplo del Señor no es solamente para recordar su condición divina y lo que Él hizo por nosotros, sino que es un ejemplo de vida para nosotros también. ¿Cuántas veces nuestro yo, nuestra carne, batalla contra el Espíritu de Dios? ¿Cuántas veces no llenamos nuestro vaso con el Espíritu Santo de Dios? No andamos en el Espíritu. ¿Y cuántas veces negamos el vaciar nuestra personalidad? Cuando la Escritura nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahí se produjo el verdadero vaciamiento. Pero un vaciamiento que debemos mantenerlo nosotros continuamente. No dejar que el diablo vaya llenando con todo lo terrestre, con todo lo humano, con todo lo carnal. Que vaya llenando a aquello que el Señor vació, sacando nuestros pecados de nuestro corazón, lavándonos con su sangre preciosa y que el Señor tiró a lo profundo de la mar. Están aquellos que no disfrutan del Señor. ¿Por qué? Porque todavía siguen pensando en la vieja manera de vivir. Están aquellos que no disfrutan del Señor porque no han aprendido a dejar sus sentimientos de pena y de angustias allí, en lo profundo de la mar, sabiendo que el Señor nos vació de nuestra vieja naturaleza para que seamos llenados a través del Espíritu Santo de Dios, llenados de Cristo. Este es nuestro desafío. Este tiene que ser nuestro desafío para nuestra vida, para lo que reste de nuestra vida en este mundo. Sentirnos vacíos, llenos del Señor. Así como decían como Juan el Bautista decía, es necesario que Él mengue, pero que yo mengue, pero que Él crezca. Así también nosotros debemos pedirle al Señor que nuestra personalidad vaya menguando, que cada vez vayamos achicando más todo lo que es carnal, natural, que vaciemos nuestro interior de las cosas del mundo, de las cosas de la carne, del pecado que nos asedia,
y que el Señor vaya llenándonos de su Espíritu. Por eso también Pablo aconsejaba, no apaguéis el Espíritu de Dios. Sí, el Espíritu lo tenemos y nadie nos puede sacar porque somos propiedad de Dios y el Espíritu Santo nos ha sellado como propiedad divina. Pero también tenemos que pensar que cuántas veces con nuestra carnalidad hemos llenado un poquito más esa naturaleza que Dios nos había limpiado, ese ser que Él había vaciado. Y ese es el apagar el Espíritu de Dios. Ir achicando el accionar del Espíritu de Dios en nuestros corazones por nuestra carnalidad, por nuestro lenguaje, por nuestra forma de vivir. Todo eso contribuye a amortiguar los efectos sanos, sanadores y maravillosos que el Espíritu de Dios quiere hacer en nuestras vidas, para que con su accionar en nosotros podamos sentirnos cada vez más vacíos de nuestro yo y más llenos de Cristo. Miren, el primer ejemplo es más gráfico, más visible, el Señor lavando los pies a sus discípulos. El segundo ejemplo parece más abstracto, más difícil de descomponer en nuestra mente, pero es el ejemplo más maravilloso. El Hijo de Dios dejó las glorias magníficas, se vació para cumplir la tarea del Padre. Y estando en los momentos finales, faltando poco, dijo, Padre, si es posible, pásame esta copa, pero yo quiero hacer tu voluntad. Y por eso cuando ya estaba expirando, dijo, consumado es. Y ahí entregó su espíritu. Y ahí no acabó su tarea. No acabó su tarea. La palabra nos enseña que él fue a los espíritus encarcelados y proclamó lo que era el mensaje de Dios que ellos habían rechazado y llevó a los cielos como aquellos santos de la antigüedad, los llevó, esperando así la presencia del tiempo futuro, cuando Él venga a buscar también a su iglesia. Y estaremos todos allí en los cielos celebrando la gran bendición que hemos tenido. Somos salvos por la sangre de Cristo. Somos hijos de Dios. Somos hermanos en Cristo. Somos miembros de la iglesia de Cristo en todo el mundo, pero también miembros de la iglesia local acá, en Villa Bonilla. Y tenemos la obligación de sentirnos vacíos del mundo, del pecado, de la carne, y tomando el ejemplo del Señor, dejemos que Él llene ese vacío con su bondad, su maravillosa compañía y su Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ay, cuántas veces luchamos por querer ser algo. Cuántas veces en la obra de Dios también hay alguno que apetece algo. Cuando el vaciarnos de la carne únicamente nos va a llevar a pensar en el Señor y no en las cosas que nosotros quisiéramos ser. Y si hay alguien que nos está escuchando, está viendo y no tiene al Señor, le invitamos a que vacíe su corazón, que reconozca su pecado, que piense y sepa que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, dejó las glorias magníficas para venirla a buscar. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos los hombres, que todo ser humano se salve, pero procediendo al arrepentimiento. Cuando un alma que busca a Dios procede a arrepentirse de sus pecados y a creer en Cristo como su Salvador personal, ahí comienza el gran ejemplo del Señor. Un alma que se vacía para cumplir la voluntad de Dios. Un alma que se vacía para ser sellada y llena del Espíritu Santo de Dios. Un alma que se vacía para tener una vida que honre a Dios, que le glorifique y que pueda estar al servicio de sus hermanos también. ¿Lo haremos? Pensemos en este día. Ya hemos recordado al Señor. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos empezar para vaciarnos cada día un poco más de nosotros, de nuestro yo, y dejar que el Señor, que se anonadó, que se humilló, que se vació siendo Dios para asumir la condición humana, la forma humana, murió por nosotros en la cruz del Calvario y Él nos está esperando. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que Dios nos bendiga y tratemos de seguir el gran ejemplo que nuestro Maestro, el Señor Jesús y nuestro Señor nos ha dado. Gracias.